Como verán ustedes, me cabe un tema de cierta complejidad, porque hablar de la importancia de la prevención de riesgos en materia de delimitación de la responsabilidad civil de directivos y empresas supone tratar un tema en el que varios de los conceptos que integran su propio título son complejos en sí mismos. Para empezar, el propio concepto de responsabilidad, que es una expresión polisémica, tiene muchos sentidos, no todos ellos jurídicos, quizá incluso los que no son jurídicos con relevancia para el derecho, y que incluso cuando se circunscribe al ámbito de los conceptos del derecho es también un concepto polisémico que tiene muchas variedades. Evidentemente, no es lo mismo hablar de responsabilidad como, digamos, fuerza vinculante de la obligación que hablar de responsabilidad como consecuencia de una relación representativa, que hablar de responsabilidad patrimonial, responsabilidad civil, administrativa, penal. El propio término empresa es complejo porque también es polisémico desde el punto de vista jurídico. Hay quien lo entiende como un sujeto, hay quien lo entiende como una actividad, hay quien lo entiende como una organización. Por tanto, ya solamente centrar esos primeros puntos para, digamos, armonizar el lenguaje, para normativizar el sentido de las palabras que se van a utilizar aquí, podría ser complicado. En cualquier caso, lo verdaderamente importante aquí es el concepto prevención. La prevención de riesgos asociada a la responsabilidad civil. ¿Por qué? Si uno se toma la molestia de examinar la práctica del seguro, tanto española como sobre todo norteamericana e inglesa, comprobará que existe un seguro denominado D&O, Directors and Officers, que es un seguro que cubre la responsabilidad civil de los administradores y altos directivos de empresas. Lo cual revela que la responsabilidad civil en sí misma, antes que institución jurídica, es un hecho económico que está vinculado al concepto de riesgo. La responsabilidad civil es un riesgo de las empresas y, evidentemente, una forma de reaccionar contra ese riesgo es por la vía del contrato de seguro. Porque frente al riesgo caben varias actitudes. En primer lugar, la actitud de indiferencia, no reaccionar contra él, no adoptar ninguna medida, asumirlo, cargar el empresario sobre sus espaldas con la posibilidad de que se produzca, de que se actualice ese supuesto dañoso y, bueno, pues arrostrar las consecuencias personalmente sin haber hecho nada antes para evitarlas. Otra posibilidad de reaccionar contra el riesgo es la figura de la previsión, que se caracteriza ya porque es una reacción activa, es una reacción positiva frente a esa situación de riesgo, que consiste básicamente en proveerse de antemano de recursos financieros, de recursos monetarios, con los cuales subvenir las consecuencias económicas negativas del aquecimiento de un siniestro. Básicamente el ahorro y, como forma evolucionada del ahorro, la previsión y, concretamente, el seguro. Pero hay una forma que es la que nosotros vamos a analizar ahora, la que nos interesa, que es la prevención, que consiste en el conjunto de medidas que tienen por objeto evitar la producción de los siniestros. Trata directamente de evitar que se produzca el hecho dañoso que genera las consecuencias económicas negativas para la empresa que se quieren evitar. Bien eludiéndolo completamente, impidiendo que se produzca, bien logrando que se produzca pero con una intensidad, con una medida inferior a la que sería de temer, o bien incluso, aunque se haya producido, a posteriori adoptando medidas que tienen por objeto aminorar las consecuencias económicas negativas de ese siniestro, de ese hecho dañoso. Es obvio que los empresarios y las empresas son fundamentalmente agentes creadores y sujetos pasivos de los riesgos. El propio concepto de empresa y el concepto de riesgo están esencialmente asociados. La empresa, todo empresario soporta básicamente dos riesgos generales, que son el riesgo de la clientela, la posibilidad de perder clientes, incluyamos también entre esos clientes, aunque sea un poco extraño, la posibilidad de perder proveedores, que está en la base de la existencia del derecho antitrust y del derecho de la competencia desleal y, en general, del derecho de protección de la, digamos, la buena reputación de los empresarios. Y está también el riesgo de solvencia, el riesgo de que los empresarios, en su actividad de aplicación racional de criterios económicos a la producción de bienes y a la prestación de servicios, se hayan equivocado, incurran en más deudas, en más pérdidas que ingresos y acaben siendo insolventes. Pero, aparte de esos riesgos generales, luego cada tipo de empresa, y son muchas, son infinitas, porque todo género de actividad económica es susceptible de ser llevado a cabo en términos de empresa,
Existen otros riesgos adicionales que son específicos de cada una de ellas. Hay riesgos de carácter físico, baste pensar en la empresa de navegación. Es decir, yo recuerdo las palabras de un maritimista español que decía que navegar es peligroso porque el mar es un medio hostil y desierto. Y existen también los riesgos técnicos, los riesgos tecnológicos asociados a, por ejemplo, la producción industrial. De ahí que tanto el derecho marítimo como el derecho administrativo de ordenación de la industria presten una enorme atención a las medidas de prevención de riesgos, por ejemplo, en forma, vamos al Convenio SOLAS de 1973 sobre construcción de buques, que ya va por su 6ª versión. Vamos, por ejemplo, a la Ley de Prevención de Riesgos Medioambientales e incluso la posibilidad de establecer una legislación sobre calidad de productos que en el texto refundido de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios configura un deber general de los empresarios de no poner en el mercado productos que sean inseguros. En este sentido, insisto, los empresarios asumen ese riesgo porque una de las notas del concepto de empresario es la idea de actuación en nombre propio. El empresario, cuando actúa como tal empresario, cuando actúa en nombre propio, hace que las consecuencias dañosas de sus decisiones, de sus actos, etcétera, recaigan sobre su propio patrimonio, bien en forma de daños directos en las cosas, bien en forma de responsabilidad civil, que es un daño genérico al patrimonio porque lo grava con una deuda, la obligación de indemnizar. En este sentido, la primera cuestión sería si es lícito, si es legítimo adoptar medidas, adoptar una actitud de indiferencia. En una primera aproximación podría parecer que sí, es decir, el ser humano y el empresario también es un individuo libre que mientras la ley no le imponga una determinada conducta positiva o le imponga una determinada prohibición, es libre de hacer aquello que considere más oportuno. Y sin embargo, en los últimos tiempos, la actitud de indiferencia frente a los riesgos, tanto los riesgos materiales como los riesgos de responsabilidad civil, viene siendo objeto de limitaciones por vía de normas jurídicas. No me refiero solamente, por ejemplo, a la obligación de contratar seguros obligatorios. La impone el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante para todas las empresas navieras españolas. Oiga, usted, si quiere navegar, tiene que tener un seguro obligatorio que cubra la responsabilidad civil en que incurran los buques, o el seguro obligatorio que impone la legislación internacional, los convenios internacionales sobre polución del medio marino por hidrocarburos. Por tanto, observamos que a nivel internacional, en el ámbito del derecho administrativo, y a nivel interno, en el ámbito del derecho laboral, existen normas que impiden directamente una actitud de indiferencia, obligan a gestionar los riesgos, obligan a reaccionar frente a ellos. Y en este sentido, esas normas, en principio, son normas jurídicas, pero esas normas jurídicas quizá por sí solas no sean suficientes. Y que esas normas quizá no sean suficientes lo viene demostrando desde hace una serie de años, desde hace ya unas cuantas décadas, un doble movimiento, no se sabe si filosófico, económico o jurídico, que parte de Estados Unidos y que tiene, digamos, dos grandes cabezas, dos grandes proas. Por una parte, la proa del corporate governance, los principios de buen gobierno corporativo, y por otra parte, los principios del compliance. Gobierno corporativo y compliance son dos cosas distintas, aunque estrechamente relacionadas. Son dos cosas distintas porque, para empezar, tienden a, digamos, tienen en su punto de mira dos objetivos diferentes. El compliance, el corporate governance, el buen gobierno corporativo, trata de garantizar, como su propio nombre indica, el buen gobierno, la buena gestión de las empresas mercantiles, sobre todo si son sociedades de capital, sobre todo si son sociedades cotizadas. Y lo hace en torno a la protección del interés del stockholder, a la protección del interés del socio, que tanto en Estados Unidos como en España se considera hoy por hoy que es el objetivo fundamental del gobierno corporativo. Es, digamos, una medida de protección de los intereses de los socios en cuanto están unificados en forma de interés social en las sociedades. Por el contrario, el compliance tiene una visión, yo diría, que mira hacia afuera. No se trata tanto de proteger al socio, de proteger los intereses del accionista, de maximizar el valor de sus acciones, cuanto de impedir que las responsabilidades por hechos ilícitos, que pueden ser penales, administrativos o civiles,
puedan alcanzar a la entidad, puedan alcanzar al empresario o a sus administradores, causando unas consecuencias gravísimas que, en el caso, por ejemplo, de la responsabilidad penal, pueden conducir a la disolución y liquidación forzosa, a la extinción forzosa de la entidad o a la paralización de su actividad por un periodo de tiempo bastante largo, y que, desde luego, en el plano de la responsabilidad civil y también de la responsabilidad penal y administrativa, cuando adoptan la forma de imposición de obligaciones pecuniarias, llámeseles multas o llámeseles indemnizaciones, pueden gravar el patrimonio de la entidad, el patrimonio del empresario, de una manera que le pueda conducir a la insolvencia. Por tanto, insisto, es necesario adoptar medidas que hagan frente a este tipo de riesgos. Lo que pasa es que, siendo diferentes el buen gobierno corporativo y el compliance, se sirven de criterios y se sirven de instrumentos muy parecidos. Básicamente, los autores penalistas que se han dedicado al estudio del compliance identifican, o por lo menos superponen muy intensamente, muy profundamente, los códigos de conducta con los programas de cumplimiento normativo que tienen por objeto impedir la criminalidad, la responsabilidad penal de las sociedades y de los empresarios mercantiles. En este sentido, la primera cuestión es, bueno, ¿y uno de esos códigos de conducta es una norma jurídica? ¿Qué es? ¿Cuál es su valor legal? ¿O, por el contrario, es una norma puramente ética? Vaya por delante que yo quisiera hacer dos advertencias. En primer lugar, las normas jurídicas no son necesariamente normas no éticas. Es verdad que hay normas jurídicas que, más que un valor ético, tienen un valor técnico. Por ejemplo, si el Código de la Circulación nos dice que conduzcamos por la izquierda y no por la derecha, o al revés, Inglaterra, España, eso es una norma de carácter técnico, no tiene ningún componente ético, no tiene ningún componente moral. Pero, en cambio, cuando nos dicen, por ejemplo, que el administrador que cause daños a la sociedad por no cumplir la ley o los estatutos o por obrar sin la diligencia que le es exigible en su cargo de administrador debe indemnizarla, es obvio que esa norma tiene un componente ético muy profundo y es una norma jurídica. Lo que pasa es que la ética y el derecho se mueven en dos planos diferentes. Nos suelen decir que la ética se mueve en el fuero interno de las personas, mientras que el derecho les afecta en su plano externo, en su plano de relación con las personas. Esto es una verdad, pero es una verdad a medias, porque existen mandatos morales que están pensados para jugar en las relaciones con otras personas. Antes de que una norma jurídica, el Código Penal, sancione el delito de robo, evidentemente existe un mandamiento religioso, un mandamiento moral, un mandamiento ético que dice que no está bien robar a otro. Por tanto, es obvio que la ética, la moral, tiene a veces una proyección externa. Pero la moral tiene diferencias con el derecho. En principio, hay normas morales cuyo cumplimiento no puede ser exigido normativamente. Sobre todo porque la moral no solamente mira al comportamiento para con los terceros o para con uno mismo, sino que mira incluso a la rectitud de intención. Un ejemplo, si yo doy una limosna a una persona en la calle que pide porque está en un estado de necesidad, yo puedo entregar una cantidad de dinero que, desde el punto de vista ético externo, parece que está bien, pero ¿y si yo lo hago por vanagloria, por quedar bien? El componente moral queda absolutamente desvirtuado. Es decir, la moral es otra cosa. Cuando hablan de ética de los negocios, de moral empresarial, de ética empresarial, están queriendo referirse a una cosa que no es propiamente un valor moral. Están refiriéndose fundamentalmente a un valor de carácter económico, a un valor de carácter promocional. Desde hace muchos años, en términos de derecho mercantil, en el derecho mercantil muchos años son poquitos, se ha percibido evidentemente que no solamente el buen gobierno corporativo, sino la responsabilidad social corporativa, que las empresas se comporten como ciudadanos y que observen una actitud, digamos, de compromiso con la sociedad, no solamente puede ser bueno desde el punto de vista ético, sino que sobre todo es bueno desde el punto de vista comercial. Es muy bueno vender, y cada vez más, la idea de que somos buenos, de que somos personas honestas, de que vamos más allá de lo que dice la ley. Ahora bien, dicho esto, la moral puede influir, la ética puede influir sobre la prevención de riesgos, porque la prevención en sí misma es una actitud moral, responde como mínimo a una virtud que es la prudencia. Entonces, como mínimo, la prevención de riesgos tiene un componente moral. Lo que pasa es que
la prevención de riesgos, la prevención sobre todo de los riesgos de responsabilidad, por sí sola, como pura actitud moral, no es suficiente. Insisto, los estudiosos del derecho penal, que son los que más atención han dedicado al tema del compliance, dicen, primero, hay que elaborar un código de conducta. Segundo, ese código de conducta tiene que ser efectivamente cumplido. No basta que nos den una certificación de que tenemos un código muy bonito, tiene que cumplirse. Y ese cumplimiento, evidentemente, tiene que ser controlado. Y en el momento en que es controlado, se acredita que lo hay o que no lo hay, y a partir de ahí se pueden producir consecuencias jurídicas, por muy ético que sea el contenido de ese código de conducta, empieza a meterse dentro del mundo del derecho. Puede introducirse de muchas maneras. Puede ser un código ético, por ejemplo, como el que se contempla en el artículo 78 de la Ley del Mercado de Valores. La Ley del Mercado de Valores habla de las normas de conducta y dice: quienes presten servicios de inversión deberán respetar a. Las normas de conducta contenidas en el presente capítulo. B. Los códigos de conducta que en desarrollo de las normas a que se refiere la letra A anterior apruebe el Gobierno o con habilitación expresamente el Ministerio de Economía y Hacienda a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y C. Las contenidas en sus propios reglamentos internos de conducta. Vamos a ver, miren, aunque a todo esto se le llame códigos de conducta o normas de conducta, la naturaleza jurídica de cada uno de estos tres es muy diferente y su virtualidad vinculante es distinta también. Las normas que están contenidas en ese título son normas jurídicas, están en una ley, y la ley es la que les imbuye el poder vinculante. Quien incumple esa norma no está incumpliendo un deber ético, está incumpliendo un deber jurídico. En segundo lugar, están los códigos aprobados por el Gobierno o por el Ministerio de Economía y Hacienda con informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo mismo que los anteriores. ¿De qué están hablando aquí? De potestad reglamentaria. Estos son códigos que vienen incluidos probablemente en una norma jurídica, en un real decreto o en una orden ministerial que tienen la naturaleza de verdadero derecho positivo y, por tanto, su infracción no es una infracción ética, es una infracción jurídica. Y quedan las normas de conducta contenidas en los propios reglamentos internos de conducta de esas entidades que prestan servicios de inversión, pero que créanme ustedes que con el compliance en la mano o con las normas o los códigos de buen gobierno corporativo en la mano pueden ser adoptados por cualquier tipo de empresa, cualesquiera que sean sus dimensiones, aunque mejor si son grandes dimensiones. Evidentemente, los empresarios, los particulares, no tienen potestad normativa, ni legislativa ni reglamentaria, ni son el Parlamento ni son la Administración. Por tanto, si no tienen poder normativo, significa que esos códigos de conducta no son derecho. Pues miren ustedes, depende de lo que entendamos por derecho. Porque si por derecho entendemos exclusivamente la legislación o las costumbres o los principios generales, lo que dice el artículo 1 del Código Civil, podríamos pensar que esto no es derecho, porque no es derecho objetivo. Pero si la Junta General de Accionistas o el Consejo de Administración de una sociedad adopta un acuerdo por el cual se dotan a sí mismos de un código de conducta, de un reglamento interno de conducta para regir el funcionamiento de la Junta o el funcionamiento del Consejo de Administración, eso es un negocio jurídico, es un acuerdo y tiene la validez que el derecho privado reconoce a la autonomía privada. Es un poco llevar a este ámbito el principio latino pacta sunt servanda. Lo que has prometido, a lo que te has comprometido, lo tienes que respetar. Quiero decir que el hecho de que los elaboren individuos privados no significa que no son derecho negocial, son derecho de creación privada, pero son derecho. Y el no cumplirlos puede tener consecuencias, porque, evidentemente, si miran ustedes el artículo 236 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, verán ustedes cómo los administradores pueden responder frente a la sociedad, frente a los accionistas o frente a los acreedores sociales por daños que causen al patrimonio social por incumplir la ley o los estatutos, y yo creo que hay que entender aquí también los reglamentos que adopte la propia sociedad y los realizados sin cumplir las exigencias que les impone su función, lo cual podría ser otra vía también para generar su responsabilidad. Por tanto, como mínimo, esos incumplimientos pueden en un momento dado desatar la responsabilidad
no solamente administrativa, porque en la Ley del Mercado de Valores lo que se contempla es una responsabilidad administrativa, sino también la responsabilidad civil e incluso, en ciertos casos, la responsabilidad penal. Pero claro, nosotros estamos aquí hablando de prevención y tenemos que ver hasta qué punto esos códigos, esos instrumentos de compliance pueden servir para prevenir la responsabilidad. Y en este sentido, miren ustedes, yo le decía antes a Vicente que a lo mejor hubiera sido más útil que les hablara a ustedes primero una persona que tratara el tema desde el punto de vista penal antes de hablar yo, que trato desde el punto de vista de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa están mucho más basadas en el incumplimiento de normas que la responsabilidad civil. Yo sé, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad administrativa, que una ley administrativa, la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, la de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades de crédito, le impone a los bancos o a las compañías de seguros una serie de deberes concretos. Y si no los cumplen, no desarrollarás la actividad bancaria sin autorización, no te dedicarás al seguro privado sin autorización. Si lo hacen, si incumplen la norma, les cae una sanción. Pero si uno se toma la molestia no de leer el artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital, sino los artículos 1902 a 1910 del Código Civil, que son las normas generales sobre la responsabilidad civil extracontractual, se percatará de una cosa: en ninguno de ellos se dice que para incurrir en responsabilidad civil haya que incumplir una norma. ¿Por qué? Porque causar daños a otro, en sí mismo, el propio hecho de un daño causado a otra persona es en sí mismo antijurídico, es una lesión del derecho, es una infracción del ordenamiento, aunque no haya ninguna norma concreta que te prohíba hacer esto o aquello o lo de más allá. El simple hecho de causar un daño es fundamento suficiente para la antijuridicidad. ¿Y eso qué significa? Significa que no siempre el cumplimiento formal de las normas garantiza que no se va a incurrir en responsabilidad civil. Es posible que te proteja muy bien con la responsabilidad penal, es posible que te proteja muy bien con la responsabilidad administrativa, pero con la responsabilidad civil las cosas no están tan claras. Yo recuerdo una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia del año 2000 en la que un empresario fue condenado a indemnizar daños y perjuicios por responsabilidad civil, a pesar de que ese empresario alegó haber cumplido fielmente las normas sobre prevención de riesgos que establecía la legislación vigente. Pero el juez dijo: mire usted, es que esas normas no son suficientes. Ahora mismo cumplir esas normas ya no garantiza de forma adecuada la cobertura de la prevención de riesgos. Por tanto, lo siento mucho, pero usted, aunque ha cumplido las normas, aunque se ha comportado formalmente como un fiel cumplidor del ordenamiento jurídico, a pesar de todo tiene que responder. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy sancionando como cuando le pongo una multa, le estoy diciendo: págale a ese el daño que le has causado. Eso significa que los modelos de compliance no tienen utilidad en materia de responsabilidad civil. Miren ustedes, yo ahora mismo lo único que me atrevo a decirles es lo que les diría a un médico cuando le llega un paciente que le viene con una enfermedad muy grave, con un cáncer. Le dice: mira, yo creo que necesitas un tratamiento. Si no te sometes a tratamiento, ten por seguro que este cáncer se te va a llevar por delante. Lo que yo no te puedo asegurar es que este tratamiento te salve. Sí te puedo asegurar que sin él te mueres. Pero con él lo único que te garantizo es el mejor tratamiento y un porcentaje de posibilidades creciente, esto es importante, creciente de, digamos, sobrevivir a la enfermedad. ¿Por qué creciente? Miren ustedes, porque hoy por hoy el compliance, sobre todo el compliance en el ámbito de la responsabilidad civil, está pendiente de rodaje jurisprudencial. Es necesario que haya gente que tenga alguna vez un problema de estos, que le reclamen responsabilidad civil ante los tribunales, que tenga que presentarse ante el tribunal y le diga: señor juez, mire, yo tengo un protocolo de compliance y lo he cumplido religiosamente, tengo un compliance officer que ha controlado, tengo un certificado, tengo de todo lo que usted quiera, y le ruego a usted, señor juez, que una de dos: o me absuelve o me condena por una cantidad menor. Porque una de dos: yo con el compliance o me excluyo de la antijuridicidad, o me excluyo de la culpabilidad, o me excluyo de la relación de causa-efecto. Mire, es verdad que ha pasado algo malo, pero no fue por lo que yo hice, sino por lo que hizo aquel. De manera que yo, con esos protocolos, intento atajar cada una de las piezas del supuesto de hecho de la responsabilidad civil
que en el fondo es una obligación involuntaria. Nadie contrata hacerse civilmente responsable. Se hace responsable porque comete un hecho que causa daños a otro, cuyos daños son antijurídicos, y habiendo una relación de causa-efecto entre la conducta y el daño. Bueno, me han dicho que limite el tiempo y creo que aquí lo dejo. Me someto a sus preguntas, que espero que no sean como el cuadro de los fusilamientos del 2 de mayo, que ustedes son muchos y yo solo soy uno. Muchas gracias.